Buenas tardes, profesor Alberto. Mi nombre es Jonathan Prada Cabeza, soy integrante del grupo número 5 y a continuación voy a exponer el punto número 4 del taller número 3 de la asignatura mecánica de fluidos. Aquí a continuación vamos a explicar el sistema y volumen de control, que está definido por dos grandes partes, que es el teorema de transporte de Reynolds y el número de Reynolds. Para definir la ecuación del teorema de transporte de Reynolds debemos razonar una de las principales ecuaciones de la mecánica de fluidos, que es la cantidad de movimiento. Para esto debemos considerar lo siguiente: una presión manométrica. Vamos a explicarla aquí dentro de este cuadro, que es la explicación a esta fórmula. Una masa de fluido que se desplaza, un tiempo inicial que ocupa un volumen inicial, en un tiempo inicial más un delta de tiempo va a ocupar un volumen prima. Ahora, considerando un régimen permanente y que la propiedad extensiva que transporta el flujo será n y la propiedad de intensidad asociada será eta, obtenemos la ecuación del teorema de transporte, que resulta de la relación de la derivada de Lagrange de una integral de volumen del sistema. En el primer término que podemos observar acá es la variación instantánea de la propiedad extensiva del sistema. En el segundo término es la variación de la propiedad extensiva del sistema dentro de un volumen de control. Y en el tercer término es un flujo de la propiedad extensiva a través de la superficie de control. Seguidamente vamos a explicar el número de Reynolds, que para poder entrar a explicar el número debemos definir los tipos de flujos. El primero es un flujo laminar, que es donde las partículas se desplazan en líneas paralelas, formando así un conjunto de capas o láminas, y seguidamente un flujo turbulento movido de fluidos de forma desordenada, en el cual la trayectoria de las partículas se encuentran creando pequeños remolinos no coordinados. El número de Reynolds es un número adimensional que se refiere a la combinación de cuatro factores y determina si el flujo de un fluido es laminar o turbulento. Esos cuatro factores importantes son la densidad, la velocidad media, el coeficiente de viscosidad y el diámetro del tubo. Dependiendo del valor que nos arroje aquí, si el valor es menor a 2000, decimos que es un flujo laminar. Si el valor está entre 2000 y 4000, decimos que es un flujo inestable. Y si el valor es mayor a 4000, consideramos que es un flujo turbulento. Algunas bibliografías consideran que el parámetro para determinar si el flujo es turbulento es cuando es mayor a 3000. Muchas gracias y feliz tarde. Buenas noches, mi nombre es John Jairo Pérez. Vamos a explicar el punto 5, que corresponde a tipos de flujos. Bueno, el movimiento de los fluidos puede clasificarse de muchas maneras según diferentes criterios y según sus diferentes características. Estas pueden ser el flujo permanente. Este se caracteriza porque las condiciones de velocidad de escurrimiento en cualquier punto no cambian con el tiempo. Si las variaciones en ellas son tan pequeñas con respecto a los valores medios, asimismo en cualquier punto de un flujo permanente no existen cambios en la densidad, presión o temperatura con el tiempo. Tenemos el flujo uniforme. Estos son poco comunes y ocurren cuando el vector velocidad en todos los puntos del escurrimiento es idéntico tanto en magnitud como en dirección para un instante dado o expresado matemáticamente. Por otro lado, también tenemos el flujo laminar y turbulento, donde con esta expresión, con esta fórmula, podemos deducir que V es la velocidad media del escurrimiento, V es la viscosidad cinemática, L una longitud característica que en tuberías es generalmente el diámetro. Flujo incomprensible es aquel en los cuales los cambios de densidad de un momento a otro son despreciables mientras se examinan puntos dentro del campo del flujo. Tenemos el flujo comprensible, que es aquel en los cuales los cambios de densidad de un punto a otro no son despreciables. Tenemos el flujo uniforme, los cuales son poco comunes y ocurren cuando el vector velocidad en todos los puntos del escurrimiento es idéntico, tanto en magnitud como en dirección para un instante dado expresado matemáticamente, según la expresión AB sobre AS diferente a 0, donde el tiempo se mantiene constante y es un desplazamiento en cualquier dirección.
También tenemos el flujo no uniforme, es el caso contrario al flujo uniforme. Este tipo de flujo se encuentra cerca de fronteras sólidas por efecto de la viscosidad. Otro caso es el flujo unidimensional. El vector de la velocidad solo depende de una variable espacial. Se desprecian los cambios de velocidad transversales a la dirección principal del escurrimiento. Dichos flujos se dan en tuberías largas y rectas o entre placas paralelas. Flujo bidimensional es un flujo en el que el vector velocidad solo depende de dos variables espaciales. Todas las partículas fluyen sobre planos paralelos a lo largo de trayectorias que resultan idénticas si se comparan los planos entre sí, no existiendo por lo tanto cambio alguno en dirección perpendicular a los planos. Está el flujo tridimensional, es donde el vector velocidad depende de tres coordenadas espaciales. Es el caso más general en que las componentes de velocidad en tres direcciones mutuamente perpendiculares son función de las coordenadas espaciales x, y y z del tiempo t. Está el flujo rotacional, que es aquel en el cual el campo rota y adquiere en algunos de sus puntos valores distintos de cero para cualquier instante. Tenemos el flujo irrotacional. Este tipo de flujo se caracteriza porque dentro de un campo de flujo el vector rota y es igual a cero para cualquier punto. Aquí podemos exceptuar causadas por los efectos de viscosidad del fluido en movimiento. Y por último tenemos el flujo ideal, que es aquel flujo incomprensible y carente de fricción. La hipótesis de un flujo ideal es de gran utilidad al analizar problemas que tengan grandes gastos de fluido, como en el movimiento de un aeroplano o de un submarino. Un fluido que no presenta fricción resulta no viscoso y los procesos en que se tengan en cuenta. Buenas noches, estimado ingeniero. Mi nombre es Robinson Rodríguez. En el día de hoy me corresponde explicar la teoría de Torricelli, la cual es una aplicación del principio de Bernoulli. Entonces dice Torricelli que si tenemos un recipiente y este recipiente lo tenemos lleno de líquido, pero si a este recipiente le abrimos un agujero, ¿cuál sería la velocidad de salida del líquido de este agujero? De ahí saldría la teoría de Torricelli. Entonces dice que si tenemos la densidad por la gravedad por la altura sería igual a la velocidad al cuadrado por la densidad. Entonces de aquí sacaríamos la ecuación de la teoría de Torricelli, que sería cancelaríamos densidad y nos quedaría lo siguiente: velocidad sería igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Esta sería la ecuación la que nos diría cuál sería la velocidad de salida del líquido del recipiente. Muchas gracias. Bueno, el punto número 7 consiste en, o se trata del principio de la conservación de la energía, teniendo en cuenta la pérdida y ganancias de energía, ¿sí? Debido a los diferentes dispositivos que son las bombas, válvulas y accesorios, motores de fluido y fricción del fluido. Bien, acá tenemos, entonces anteriormente se había considerado el tema de la conservación de la energía dada por la ecuación de Bernoulli, ¿sí? En este punto se considera además las pérdidas y ganancias de energía en la ecuación de Bernoulli, dada por, entonces tenemos acá H sub A, tenemos aquí H sub R y aquí H sub L,
¿sí? Los demás términos, o sea, estos y estos demás términos corresponden a la ecuación de Bernoulli. Bien, entonces, los términos que se le agregan como tal a la ecuación serían las que le dije anteriormente, es H sub A, H sub R y H sub L. Bien, entonces vamos acá. En esta parte tenemos cómo o en qué consiste o qué significa cada término. Bien, entonces H sub L son pérdidas de energía del sistema por la fricción en las tuberías o pérdidas menores de válvulas y otros accesorios. En H sub R es la energía que se remueve del fluido por medio de un dispositivo mecánico, y H sub A es la energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico como una bomba. Bien, entonces, teniendo ya los términos como tal, podemos decir que nuestra ecuación se trata de una ecuación extendida de Bernoulli, en la cual se incluyen las pérdidas y ganancias de energía. Bien, otra situación que tenemos por este lado, algo más que se le agrega a este principio, sería esto que tenemos acá, el cual consiste en una fórmula, ¿sí? Entonces H sub L sería igual a K por velocidad al cuadrado sobre 2 veces el valor de la gravedad, ¿sí? Este valor K es igual, es igual al coeficiente de resistencia, el cual se calcula por medio de la ecuación de Darcy, el cual ya lo explicaremos pues en el posterior o en el siguiente punto, el punto número 8. Muchas gracias. Esa sería como tal la explicación del punto número 7.